Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Un gusto tenerte acá en el canal otra vez. Muchísimas gracias. Aprovechando que estás por acá en México. Eh, bueno, es un gusto para mí tenerte de nuevo. Y el día de hoy, bueno, me gustaría que conversáramos algunas cosas que me han mandado, algunas preguntas que me han mandado por Instagram, ¿no? Genial. Los Vale. seguidores del canal, Buenísimo. que podríamos ir discutiendo juntos, ¿no? Ujú. Algunos mitos, algunos problemas técnicos más que otra cosa, Buenísimo. hablando del área clínica. La primera sería, ¿cómo comenzar un consultorio? Bueno, es muy interesante. Es complicadísimo, ¿no? Porque uno termina la carrera, ¿no? Pasa esa etapa como de formación, o esa primera etapa de formación, y se quiere empezar a dedicar a atender. El problema central del consultorio, digamos, de poner un consultorio, iniciar un consultorio, es el problema de la demanda, Sí. ¿no? Porque nuestro dispositivo es un dispositivo que requiere que los pacientes demanden venir a la sesión, ¿no? Que nos pidan que los atendamos. Y paradójicamente, esta persona acaba de recibir su título y nadie sabe que existe, ¿no? Sí, Entonces sí. es complicado arrancar, ¿no? Yo creo que mucha gente se va por un camino que no es el que yo recomiendo, pero que lo entiendo, que es el camino de arrancar en alguna institución, o empezar en algún hospital, Ujú. o alguna práctica profesional donde le haya ido bien, empezar a trabajar ahí. En general, digamos, mi camino, por ejemplo, fue montar directamente el consultorio. Pero bueno, ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? eso te voy a contar. Fue todo un tema. Justamente por esto, ¿no? Porque, digamos, me acuerdo que me junté con dos amigos, Ajá. porque no teníamos tanta plata como para alquilar uno. Claro. Ni teníamos la cantidad de pacientes para llenarlo, ni el dinero suficiente para el alquiler, ¿no? Entonces nos juntamos con dos amigos y rentamos un espacio. Lo interesante fue que ese espacio nos lo rentaron todo vacío y dijimos, bueno, ahora hay que moblarlo. Entonces compramos sillón, escritorio, diván, Todo. todo, ¿no? Y cuando lo teníamos montado, claro, nosotros entendíamos ese momento como un punto de llegada. Y en realidad es el punto de partida. Sí. Porque, o sea, ya tenés todo listo en consultorio y ahora Ahora, ¿qué falta, sigue? Sí. falta el elemento más importante, Que va a pagar el consultorio. claro, que es el paciente, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, ahí es donde creo que está el verdadero desafío, que cómo hacemos para generar que alguien quiera venir con alguien que nadie sabe que existe, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en mi caso particular, yo pasé casi un año entero sin atender a nadie. Ok. Yo tenía, ese espacio ya lo tenía pagado, así que me iba a leer el consultorio Había que utilizarlo. y iba a sacar el mayor rédito posible. Y finalmente, después de casi 8 meses de irme a leer todas las Ajá. mañanas ahí, eh, por recomendación de una persona me llegó una paciente. Entonces, me parece que hay que estar dispuesto, digamos, toda esta pequeña, breve historia, para decirles que hay que estar dispuesto a apostar a esto, ¿no? En el Sí. sentido de que, bueno, entre que pongas el consultorio y lleguen los pacientes, va a haber un espacio ahí que vas a tener que ver cómo haces para pilotearlo, Y tanto que- mentalmente como económicamente. Económicamente. Y que lleguen más, ¿no? Porque yo recuerdo en mi caso, este, yo inicié en casa, ¿no? Consultorio en casa. Sí. Y llegó, ¿qué tenía? No tenía mucho de haber salido de la carrera. Y por referencia llegó un paciente, el cual pensé que no iba a durar mucho. Recuerdo la primera sesión, pues básicamente me dijo así como, no, yo ni siquiera quería venir, pero me dijeron que tenía que venir, ¿no? La segunda sesión faltó. Dije, no, ya, este no se queda, ¿no? Y bueno, afortunadamente terminó todo bien, ¿no? Pero de ahí, digo, empezó a hacerse como la bolita de nieve, ¿no? Claro. Afortunadamente en mi caso fue como casi saliendo, pero más o menos estuve un año como con, ¿qué te gusta? 4 pacientes. Y bueno, Y- pero eso yo ya lo consideraría un éxito eso. O sea, para mí lo que fue en mi caso, eso es un montón. Pero es que no hay otra forma de empezar. Sí, sí, claro. No hay otra forma de empezar porque, digamos, vos pensás que esto es un dispositivo muy específico, o sea, no es, comí unos tacos que estaban buenos, te recomiendo esa taquería, ¿entendés? Claro.
los puntos más dolorosos y centrales de mi vida se los cuento a un desconocido. Y la gente, cuando busca a alguien a quien contar los puntos más dolorosos, le pregunta a la gente en la que más confía con quién van ellos. Entonces, digamos, la buena noticia es que si uno hace bien su trabajo y supervisa y se analiza y atiende bien y estudia y es más o menos una persona seria en ese sentido, la cosa funciona, empieza a funcionar porque la gente se empieza a sentir mejor y se empiezan a recomendar. Claro, ¿no? exacto. Pero bueno, iniciar es muy complicado, es realmente muy complicado. Entonces sí, al principio, y encima, hay otra cosa que también agregaría, Ajá. que es que este tipo de trabajo es muy de boca en boca. Sí, sí, Porque sí. te puedes anunciar en el periódico, ¿entendés? Sí. No, de poder puedes. De hecho hay gente que lo hace. Pero la transferencia requiere de otros fenómenos mucho Sí. más complejos para instalarse que le decir, o sea, no es como que digo, un plomero, ¿dónde voy a comprar un plomero? En el periódico. ¿Dónde voy a encontrar un psicólogo? No funciona así. La gente no hace eso porque el nivel de compromiso que se requiere para que se instale esa transferencia los obliga a pedir una recomendación. Que aparte también llega mucha paja, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo tengo colegas que se anuncian en las redes sociales, o sea, sus servicios de psicología o de psicoanálisis, y llegan muchas personas a preguntar sobre el costo, o llegan a una sesión y se van. Es que es el problema de la demanda. Ujú, claro. Yo entiendo que lo que estoy planteando es absolutamente inadmisible para alguien que recién empieza. Pero les juro que tengo razón. Es decir, el problema del inicio es que es muy evidente cómo la demanda es del lado del analista. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque tengo 4 y si pierdo 1, ¿cómo pago el consultorio? Exactamente, ¿no? claro. Entonces, uno a veces toma casos que no debería tomar. Sí. O uno a veces permite que se quede gente que no se debería quedar. O al menos se nota muy claramente cómo es del lado del analista el que quiere que eso funcione. Exacto. Y eso, no sé cómo se en otras terapias, pero en psicoanálisis es contraproducente. Es decir, el análisis para funcionar, la demanda tiene que venir claramente del paciente. Del paciente. Y al inicio no se nota tanto, y por eso es que al inicio tantos pacientes dejan. Claro. A eso súmale la dificultad del decir de las escuelas, ¿no? No sé si te pasó a ti, pero donde yo estudié psicología, Sí. todos los maestros o el 98% de los profesores decían que de la clínica no se vive. Y decían, no, si tú quieres atender, atenderás los fines de semana, porque entre semana tienes que hacer otra cosa, enseñar, recursos humanos, otro tipo de cosas, ¿no? Pero de la clínica no se vive. Es muy difícil vivir de la clínica, y al menos te digo, donde yo me formé, ese era como el mantra, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que hay que tener cuidado. O sea, cuando uno está en un lugar de cierta transferencia, uno tiene que ser más o menos responsable de las cosas que dice, ¿no? Claro. Porque uno influye mucho en los chicos. No es casualidad, no debe ser casualidad. Por ejemplo, es algo que yo veo mucho en México cuando vengo. Que vos veas que los chicos de primer semestre, el chico que estudia psicología, el 90% de los que estudia psicología fantasea con atender clínicamente a alguien. Por supuesto. Sí, sí, sí. ¿No? Por lo menos así inicia la carrera. Después se da cuenta que hay psicología educativa, psicología no sé qué. Pero cuando piensa en psicología, piensa en terapia, vamos a llamarlo así. Uh-huh. En terapia, en clínica piensa, ¿no? Mejor dicho. Piensa en clínica. Ahora, de los que sale, el 90% entra así. De los que salen, menos del 10 se dedica a la clínica. Sí. Entonces algo tiene que haber en el medio que está generando que esos chicos abandonen su sueño. Y probablemente sea este tipo de cosas. ¿Verdad? Decirles, su sueño no se puede. Exacto. O es muy difícil. Otra que yo he escuchado de varios, al menos aquí en México, que son los que sí, digamos, siguen el sueño, pero siguen el sueño los fines de semana, ¿no? Y tienen un trabajo entre semana demandante, que el fin de semana tal vez ya ni siquiera quieren atender, pero empiezan a atender gente. Y ese es un problema para todos los que atendemos, ¿no? Bueno, no sé si para todos, ¿Por qué? ¿Pero por qué? porque empieza a haber como una mala praxis, ¿no? Yo me acuerdo que hubo un tiempo donde tuve que dedicarme a recursos humanos, y en la noche cuando llegaba atendía pacientes, ¿no? Cuando yo me di cuenta que ya estaba cansado, o sea, que llegaba cansado a dar consulta,
me fui del otro, del otro trabajo, ¿no? Y preferí quedarme con esto. mis pocos pacientes, ¿no? Pero a lo que voy es ese, ¿no? O sea, llega a haber profesionales que al tener otro trabajo ni siquiera les da tiempo de estudiar, por ejemplo. Obviamente. No les da tiempo de prepararse, están cansados y atienden por seguir su sueño, ¿no? Y lo digo entre comillas. Y bueno, terminan haciendo cualquier cosa. Sí, estoy de acuerdo. Siempre es difícil pensar qué práctica es mejor, cuál es buena, cuál es mala, ¿no? Es un tema muy espinoso ese. Pero sí entiendo que si esto no es tu prioridad, se nota. Y si no es la prioridad, tal vez voy a ser muy tajante, pero no te dediques a esto, ¿no? No sé, es tajante la idea esa. No sé, porque hay caminos diversos, ¿no? O sea, el camino de uno o el camino ideal no siempre es el único camino. Claro. Yo creo que lo importante es tratar de seguir el sueño, pero justo creo que este tipo de discursos que mencionabas van en contra de eso, o sea, van mellando a la gente para decirle esto no se puede hacer, vas a tener que trabajar en recursos humanos. Sí, sí, sí. Y claro, solamente quedan los más necios, ¿no? Pero me parece que el panorama podría ser muy distinto si tuviéramos profesores que te dijeran, mirá, yo me dedico a eso y vivo de eso. Y no me he muerto de hambre, y sigo acá, y me va bien, y estoy en esta facultad, y estoy en este otro lugar. Pero bueno, a veces hay gente muy mezquina enseñando, ¿no? Sí. Y eso también se nota. Sí, sí, bastante. Y hablando justamente de iniciar, yo recuerdo que comencé también, por ejemplo, prácticas, todo eso, y después saliendo llegué a atender en consultorio de gobierno, ¿no? O sea, una instancia gubernamental. ¿Tú llegaste a atender en...? No, yo hice prácticas nada más. Hice prácticas en un servicio de salud mental, en hospitales, hice prácticas en atención de emergencias por teléfono. Ah, ok. ¿Cómo te fue con eso? A mí me iba mal porque yo ya sabía lo que quería. Claro. Y eso, sumado a un poco de necedad, generalmente me iba mal. O sea, me iba bien con los pacientes, Ajá, ajá. pero no me iba bien con las autoridades. Claro. Entonces, generalmente terminaban echándome. Sí, sí, entiendo. Porque no estaba dispuesto, había cosas en las que no estaba dispuesto a ceder, digamos. Sí, sí, sí. Yo decía, bueno, y en general, como digo, no eran trabajos, sino eran más bien prácticas profesionales o servicios sociales, algo así, digamos, cosas que yo tenía que hacer y que no estaba dispuesto a ceder ciertos elementos de la técnica. Yo recuerdo, y esto te lo digo en confianza, ¿no? Sin ánimo de... Sí. Llegaba un momento donde yo atendía este lugar que era por teléfono, ¿no? Entonces había todo un protocolo ahí, eso estaba bueno, era como que había pacientes de primera vez, si el paciente se sentía bien podía quedarse con vos cierto tiempo. Okay. Llegó un momento donde yo llegaba y tenía toda la agenda llena. Yo tenía 20 años. Okay. Y había pacientes que querían atenderse conmigo. Pero claro, yo nunca en mi vida llené un informe, por ejemplo. Y eso para la institución era... Es un problema el informe. Eso para la institución era muy difícil de tolerar, porque yo tenía que terminar la sesión, escribir cuáles habían sido los objetivos, cuáles habían sido... Y yo ya en ese momento, que era un joven imberbe que me sentía lacaniano, por supuesto que no lo era, pero me sentía muy lacaniano, en mi vida llené una de esas. Entonces, por más que la gente estaba re contenta y quería seguir viviendo, me terminaban echando porque era insoportable tenerme por ahí. Y yo hoy lo entiendo, pero es que yo no estaba dispuesto a ceder en esos puntos. Y claramente hoy me doy cuenta que no era mi espacio, ¿entendés? No estaba mal lo que ellos me pedían y no estaba mal que yo no cediera, pero es que ese no era mi espacio. Exacto, sí. Sí, qué mejor tener el consultorio privado, ¿no? Propio. Para mí eso es fundamental. Y yo sé que lamentablemente no hay mucha gente que pueda, en parte por cuestiones reales como económicas y en parte por muchas cuestiones fantaseadas, ¿no? Como el consultorio tiene el tema de la autorización, ¿viste? Sí. Es que uno se autoriza y está ahí. En cambio la institución te arropa, te defiende, te sostiene, aunque sea imaginariamente, pero te sostiene, te da cuerpo. En el consultorio uno cierra la puerta, con lo bueno y lo malo, ¿eh? Uno cierra la puerta y estamos el paciente y yo. Sí. Y eso, bueno, tiene sus cosas. Sí. Algo que justamente no permite a muchos, como dices, ¿no? Poder autorizarse a... Claro.
Hablando justamente de eso, ¿crees que, ¿crees que todas las personas deberían de ir a un analista o al psicólogo? No. Primero, yo no entiendo el concepto de todas las personas. No, eso no lo entiendo, digamos. Yo tiendo a pensar en particularidades, ¿no? Sí, sí, Así sí. que no me imagino que serían todas las personas. Abiertamente pienso que no. Lo que sí pienso es que el análisis es un lugar para el que quiere venir. Eso sí. Total. ¿No? O sea, los consultores de los analistas, por lo menos los analistas que yo eh, represento y los que yo formo, Ujú. siempre tienen ese espacio abierto. Pero bueno, no es para todos, es para el que quiera venir. Todos no significa nada, ¿entendés? Todo significaría que alguien lo puede obligar a ir porque yo creo. Ujú, O ujú. todo significaría que alguien lo puede obligar a ir porque todos tenemos que ir, ¿no? Muchas veces lo aparejan como el médico, ¿no? O sea, si tú vas, tú tienes que ir a un chequeo médico en determinado tiempo para ver cómo estás, como checarle el aceite al carro, Esto ¿no? es radicalmente distinto. Claro. Radicalmente distinto. Porque no funciona de la misma forma. No, y porque no tiene que ver con, no tiene que ver con una realidad que ya está ahí. Sí. Tiene que ver con algo que se crea en el dispositivo. Entonces, para mí es radicalmente lo contrario. Digamos, solo tiene que venir el que quiere. Y es más, se ve clínicamente. Uno se da cuenta. Digamos, el que viene porque quiere, el que viene porque lo mandan, el que viene porque lo obligan, el que viene a buscar una firma, el que viene a buscar un papel. Vos te vas dando cuenta. Con los niños pasa, ¿no? Sí, es clarísimo. Yo por eso no me dedico a atender niños, pero Y el tema es que, además, los niños tienen otro problema, que cuando empiezan a mejorar, se los llevan. sí. Sí, Yo sí, sí. hay un acto de... El psicoanálisis, creo yo, es un ejercicio de libertad. No tengo dudas yo de eso. Y el primero de esos ejercicios es elegir ir. Sí. ¿Entendés? O sea, yo decido que quiero ir a un análisis. Por la razón que sea, porque siento que algo está mal en mí, o porque ya no me gusta que me suceda, o por lo que sea. Pero yo decido ir. ¿Entendés? Hay otras formas de intervención que pueden ser coercitivas. Como por ejemplo la internación. Ujú. Yo no digo que esté mal, no estoy hablando de eso, ¿entendés? Si una persona saca una pistola y quiere matar a todos en el medio de la calle porque se enloqueció, Se tiene que no me internar. parece mal que lo internen. Ujú. Lo que digo es que quizás el medio de intervención que ellos le hacen a esa persona sostiene el elemento coercitivo. Nosotros no podemos obligar a la gente a venir al consultorio. Sí. Y no podemos obligar a la gente a hablar. Y no funciona. Es que no funciona. Es que por eso no podemos. No por una cuestión ética. Nuestra ética es técnica. Nosotros no tenemos ética, Claro. me parece a mí. Nuestra ética es nuestra técnica. No podemos obligar a alguien porque no funciona el método, nada más. No porque esté mal obligar a la gente, Sí. sino porque, insisto, al ser hacer un ejercicio de libertad requiere primero de esa libertad inicial de decir yo quiero ir, Ujú, ujú. si no, no funciona. Sí, 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 claro. Sí, porque tienes un montón de pacientes entonces que vienen y hablan de cualquier cosa vagamente hablando, ¿no? Recuerdo que Lacan lo menciona, creo que es en La Dirección de la Cura, en donde dice, si de verdad hablaran de cualquier cosa, no, es en un seminario, no recuerdo cuál. Si hablaran de cualquier cosa, quién sabe a dónde llegaríamos, ¿no? Si en realidad hablaran de cualquier cosa. Claro, sí, realmente. Y si no tienen esa voluntad de venir, van a hablar de cualquier cosa. Es que es una pregunta que planteo técnicamente al inicio de la primera sesión. Hola, hola, ¿no? Primero la cordialidad. Hola, hola, ¿cómo está? Yo soy Juan, usted es Pepe, bien. ¿A qué viene? O sea, es lo primero que le pregunto. Sí, sí, sí. ¿Qué lo trae por acá? Porque es lo primero, o sea, No sé. está bien, pero ¿ves cómo yo claramente pongo la demanda de ese lado? Sí, sí, sí. Porque yo al preguntarles qué los trae por acá, les doy a entender que yo acá estoy sentado y que el que entró por esa puerta fue usted. Y quiere saber cuál es la razón, porque me imagino que habrá una razón. Así como cuando uno entra al supermercado hay una razón, o entra a la panadería hay una razón, Claro. quizás acá hay una razón, quiero saber cuál es. ¿No es? Tomando ese punto, ¿qué dices de las personas que llegan y mencionan que a veces no duran, pero no siempre, ¿no? Vengo a conocerme a mí mismo. No sé, por ejemplo, a mí me pasó con una paciente que justamente pudo entrar a análisis bien, llevamos un buen proceso y todo, pero llegó recomendada por la prima y porque quería conocerse a sí misma. ¿Qué piensas de eso?
Hay una idea muy antigua del psicoanálisis que es la idea del motivo de consulta inconsciente. Ajá. No es que comulgue demasiado con esa idea, pero yo con los pacientes que no tienen por qué saber nada de psicoanálisis no tiendo a ser duro. ¿Entendés? O sea, si esta chica trabaja en algo que no tiene nada que ver, puede fantasear que el psicoanálisis se trata de conocerse a ella misma. Y pase, no me importa. Nosotros sabemos que no. O sea, si me lo dice un alumno, saca cero. Si me lo dice un alumno en la clínica psicoanalítica, saca cero. Sí, Pero que lo piense un paciente no me afecta en nada si eso le permite después, como vos bien decís, entrar realmente en análisis, ¿no? Claro. Que es, no me hable a mí de usted, dígame lo que le venga a la mente. Que ese es el paso de lo reflexivo a lo analítico, ¿no? Sí. Yo puedo pensar sobre mí y seguramente hay un montón de elementos de mi vida que se pueden resolver si yo pienso sobre mí. Por eso digo que lo reflexivo está muy bien, pero el análisis no trata de eso, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, bueno, si logran dar ese paso, a mí que me importa lo que piensen. Es como que digan, yo vengo porque me duele la pierna. Ay, ¿qué tiene que ver? Ah, no sé, pero bueno. Y si hablan, me da lo mismo. Sí. Sí, coincido en esa parte. Ahora, en la actualidad, y hace tiempo, bueno, sabemos quienes te seguimos que hace mucho tiempo tú propones la cuestión del psicoanálisis por internet, Sí. ¿no? De hecho, tú, antes de la pandemia, cuando supervisaba contigo, me hacías ver que no había problema. No sé si recuerdas una paciente que atendía que se fue a Grecia, Sí. y fue la primera persona que yo atendí por internet. Y una de las cosas que tú decías es que no pasaba nada, ¿no? En ese sentido, Sí. o sea que... Y sí, de hecho, teóricamente no necesitamos la persona de carne y hueso ahí, ¿no? Sí, yo todavía no encuentro la justificación teórica de por qué no se podría. Que después, obviamente por economía, los que decían que no, ahora dicen que sí. Ni siquiera lo teorizaron ni nada, ¿no? Fue... Ahí te das cuenta que Groucho Marx decía, yo soy un hombre de valores, pero si no te gustan, tengo otros. Entonces ahí está, los valores con los que me apuntaron a mí durante tanto tiempo, Ajá, parece que no eran tan sólidos cuando el dinero estaba en juego. por supuesto. Pero bueno, más allá de eso, Más allá de eso, ahora, obviamente, quienes seguimos atendiendo por internet, hay un elemento característico en psicoanálisis que no tienen otras terapias, sí, que sería el diván, ¿no? sí, maravilloso. ¿Qué se hace ahora con el diván? El diván tiene una función técnica específica, porque como te dije antes, nuestra ética es técnica. La función central del diván son varias. Una, por un lado, que el paciente no nos mire, en el sentido de que no vea nuestras reacciones. Sí. Dos, que nosotros podamos estar relajados físicamente también. Digamos, no es lo mismo estar así sentado porque sabes que está la cámara grabándote, Ajá. hasta que no está viendo nadie, y vos te puedes reclinar un poco, puedes subir un poquito las patitas. Yo en una época tenía, ahora no, pero en un momento tenía un sillón que se reclinaba para atrás. Ok. Entonces empezaba la sesión y me Te reclinaba reclinabas para atrás. Ajá. Y el tercer punto, para mí más importante de todos, es que facilita la asociación libre. Sí, Porque al no tener el estímulo de la idea imaginaria de estar hablando con otro, se genera rápidamente la sensación de que uno le está hablando a la nada. Entonces eso facilita mucho la asociación libre. Entonces el diván tiene una función técnica, además de una función estética, ¿no? Sí, Que también es importante, no digamos que no. Hay una función estética interesante. Yo lo que pienso es que se puede sustituir con la cámara apagada, por ejemplo. Es lo que te iba a decir. ¿No? Es decir, la cámara prendida me hace pensar en el cara a cara, en los términos de relación especular imaginaria. Y cuando vos querés eliminar eso, podés hacerle que él apague la cámara. Por dos razones. Uno, solamente por audio es muchísimo más demandante. Cuando solamente lo estás escuchando, te requiere mucha más energía que una sesión presencial. Sí. Y dos, en el diván nosotros los vemos a ellos. Sí. ¿Entendés? O sea, ellos se recuestan y no nos ven a nosotros. Hago así porque estaría a 45 grados, ¿no? Ajá. Entonces, ellos miran para allá. Pero Pero tú yo puedes. los miro a ellos. Sí. No todo el tiempo, porque estoy 45 grados. Sí, pero giras la cabeza. Los miro. Entonces veo que si hacen un movimiento con las manos, con los pies. Entonces, que apague yo apago mi cámara. Sí. ¿Entendés? Incluso puedes hacerlo como empieza la llamada, los dos con un video,
toda la parte cotidiana. Claro. Bla, 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 sí, ay, la lluvia, sí, bueno, listo, ¿empezamos? Sí, apagas la cámara. Eso marca un inicio de la sesión, ¿no? Sí. Yo hago mucho eso justamente. Comenzar a hablar por ejemplo, ¿no? Hay muchos pacientes que tal vez que van iniciando y te cuentan su semana, ¿no? Que van iniciando y bueno, esta semana no me pasó nada, o bueno, esta semana me pasó tal, ¿no? Y yo un poco lo que hago en ese sentido es preguntarle al inicio, ¿no? ¿Qué tal tu semana? ¿Cómo Claro. estuvo? Claro. Bla, bla, bla. Estamos cara a cara, estamos, o sea, no apagamos la cámara ni nada. Y entonces, ok, cuando pasó un poco eso, bueno, ahora sí, ¿te parece si comenzamos? Está muy bien. Y ahora sí, apagamos la... En mi caso, yo le doy a elegir al paciente si él quiere apagar su cámara o no. Yo apago la mía. Y sí le comento, si tú quieres puedes apagar la tuya, siempre y cuando estés comprometida que vas a estar Claro. en lo tuyo, ¿no? Algunos la apagan, otros no. Pero sí es cierto que requiere más esfuerzo de tu parte de concentración, Sí, sí. ¿no? Yo por eso ya no lo hago más. Sí. Ya no les doy la opción. Y con respecto a lo de la semana está muy bien eso, yo no lo hago así, pero es una buena idea, como despejar esa paja rápidamente, ¿no? Porque hay algo de lo cotidiano, hay algo del hecho de encontrarse, que es normal, la gente se saluda cuando se... Claro. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba con una cleniana muy ortodoxa, que creía que desde que el paciente aparecía ya era sesión. Y eso no es verdad, porque la gente te dice, ay, dejé el auto estacionado, el lavacoches me dijo... Y claro, si vas a meterte a interpretar todo eso, Sí, no. entonces yo creo que ese corte es bastante útil, es decir, hay como un traspaso entre la vida exterior y la entrada al consultorio y después entramos bien, empezamos, digamos. Y de hablar cotidianamente, ¿no? O sea, Sí, de también. hablar como con cualquiera. De responder. Ujú. Sí. Y de ahí, ahora sí a lo Es nuestro. que simplemente cuando vos le decís hola, ¿cómo estás? Y la gente te dice bien, ¿y tú? Ujú. Y uno le va a decir. Hay que pensarlo, ¿no? Porque, digamos, en la logia más ortodoxa uno no responde esas preguntas. Pero para mí no es una intromisión transferencial. No, Es un uso de costumbre. sí, claro. Entonces algo hay que tener en cotidiano. cuenta el uso de costumbre. Ujú. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Bien, bien, gracias. Bueno, ¿empezamos? Sí, sí, sí. Sí, perfecto. Bien. Y de esa manera como se puede sustituir un poco la idea del diván, ¿no? Pienso que sí. Que sin embargo yo tampoco veo mal que se haga la sesión con las cámaras prendidas, ¿no? No sé qué pienses. Tal vez es un poco más difícil. Es que son cosas distintas. Sí. O sea, al paciente no lo pasas al diván la primera vez que lo ves en tu vida. No, para nada. Lo pasas al diván por una razón en un cierto momento. Lo mismo con la cámara. Sí. Primero lo atendés viéndolo. De hecho, la gente te va a decir, pero ¿por qué no me está viendo? Ujú. Hasta que la gente no entiende cómo funciona la dinámica, no apagas la cámara. Porque hasta la gente no entiende cómo funciona la dinámica, no los pasas al diván. Sí, sí, sí. ¿Entendés? No es que la primera sesión pasa directo al diván. Bueno, hay algo que se establece más allá de la conversación yo a yo, Ujú. que es lo que hace que uno los pase al diván. ¿Sí? Lo mismo funciona con las cámaras. Sí. Sin embargo, como te digo, al menos yo, a veces no apago la cámara con ciertos pacientes y a veces sirve. Por ejemplo, tengo una paciente específicamente que cuando yo sonrío es señal de algo Está muy bien. y funciona. Eso ¿no? está genial. Es que todas esas cosas son particularidades que uno va aprendiendo y que las va creando también, porque nunca nadie se las enseñó, ¿no? Eso es un buen punto, ¿no? Que tal vez en psicoanálisis parte de la técnica no es muy frecuente que se hable. Lamentablemente. Se habla más de la teoría, que obviamente tenemos que tener una teoría para tener una técnica, pero muy poco se habla de la técnica, ¿no? Sí, lamentablemente. Yo creo que se habla muy poco de eso porque muy poca gente está dispuesta a contar lo que hace. Claro. Por miedo a que no sea bien visto. Por supuesto. Y en sentido de hablar de cosas que no se hablan regularmente, hablemos del dinero. Hablemos del dinero.